los acuerdos, cuál va a ser la confidencialidad que le vamos a dar. A lo mejor no nos percatamos de que eso que nosotros estábamos diseñando y desarrollando, pues a lo mejor iba a ser algo productivo o algo bueno para la institución. A lo mejor se nos olvidó sacar una patente o no tenemos derecho de autor porque no los registramos. ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer este registro? Pues únicamente teniendo la información documentada de todo lo que se está haciendo a partir de las entradas de nuestro diseño y desarrollo. Y bueno, ya definimos nuestras entradas. Pues ahora vamos al siguiente punto, que son los controles. ¿Por qué debemos de poner controles? Creo que se está compartiendo diferente. ¿Me permiten un tantito, por favor? Ahí ya se ve. ¿Se ve y se escucha bien? Perdón. No, no se ve su No, no se ve su presentación. presentación. Les vuelvo a compartir, entonces. Miriam, le propongo algo, por las cuestiones de fallas técnicas, ¿qué le parece si el licenciado Felipe, que tiene el mismo formato, sube la presentación y que nuestros compañeros lo puedan seguir viendo para no alargar mucho esta situación? Vemos que tenemos ahí una situación complicada con su internet, entonces mejor si la sube el Felipe y ya mejor que usted le vaya diciendo avanza, aunque es un poquito más tardado. ¿Qué le parece? Lic Felipe, ¿nos puede ayudar? Es que el licenciado no tiene mi presentación, solo yo, pero si gustan la podemos compartir por la que ustedes tenían, la que ustedes estaban compartiendo. ¿Cuál era? Ok, ahorita lo checamos, usted continúe y le ponemos el apartado 8 en cuanto la tengamos. Una disculpa, okay, compañeros, por las fallas técnicas, pero estamos ahorita. Ok, bueno, cuando nosotros estamos validando que si existe algún riesgo en el plazo en el que nosotros estamos ofreciendo nuestro producto o nuestro servicio, pues a lo mejor va a haber una desviación en los resultados y a lo mejor la participación no va a ser la misma. A lo mejor las responsabilidades que se tienen tampoco van a estar bien definidas. Por eso nosotros debemos de aplicar un control. Tenemos que hacer una revisión de los resultados que vamos obteniendo, que si vamos a saber cuáles son las personas que van a estar participando y ellas van a decidir si los resultados se están alcanzando y se puede ir validando o verificando en cada una de las etapas para ver si se está llevando a cabo o se está cumpliendo el objetivo. Ya checamos en cada una de las etapas qué fue lo que se hizo. Bueno, pues vamos a hacer las revisiones, vamos a validar, vamos a poner en práctica, a lo mejor en los talleres de emprendimiento, nos desarrollamos una app, ¿no? O desarrollamos los drones, lo que estaban ustedes haciendo. Lo que nosotros estemos desarrollando, pues debemos de aplicarle esos controles, que vamos a hacerle las pruebas pertinentes. Si nosotros checamos que en alguna de las etapas tuvimos algunos problemas, pues vamos a ver qué acciones vamos a tomar en cuenta para poder cumplir con nuestro objetivo y hacerlo así en cada una de nuestras etapas para que en el momento en el que surja alguna desviación, algún error o una idea, para eso nos sirven las revisiones. Sabemos que lo que estamos haciendo nosotros ahorita es darles un curso en línea. Antes de haber puesto en práctica este curso, pues nosotros hicimos las prácticas pertinentes. Que de repente nos falla como en este momento, es parte de ese control que nosotros estamos viendo. Nosotros tomamos en cuenta la capacidad, el ancho de banda, todo eso antes. Pero puede ser que en el momento cuando nosotros estamos haciendo la capacitación,
para todo el personal, pues por esta contingencia, hicimos ciertas pruebas, ciertas cosas que tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta a lo mejor muchísimas cosas, ¿no? Pero en determinado momento hay cosas que no salen, como les decía en un principio, como uno lo planea o como uno lo está pretendiendo. Bueno, pues derivado de esto, también debemos de tener la información documentada pertinente que abarque los resultados de las actividades que se hicieron sobre la revisión, la verificación y la validación. Podemos hacer una especie de histórico de los resultados, que fue la mejor cuando lo pusimos en práctica y estamos viendo cada una de las etapas. La verificación, que es ahorita, ya, en el momento, lo que nos estamos poniendo en práctica las cosas y estamos viendo qué es lo que falla. Y la validación, una vez que ya lo revisamos, una vez que ya verificamos que no tuvo fallas o que sí tuvo fallas, las fallas que tuvimos, pues vamos a tener que validar y vamos a implementar las acciones correctivas pertinentes. En dado caso de que haya cualquier nuevo requisito, también debemos de tener esa información documentada. Y pasamos al siguiente punto, que es controles del diseño y desarrollo. Más adelante. Nosotros vamos a definir los controles para definir los resultados que estén acorde a los programas. Estos controles también se aplican a los requisitos y también se deben de definir las características de los estudiantes. Por ejemplo, si tenemos cursos, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder simplificar el proceso? Debemos de tomar en cuenta las características del perfil de posgrado, que a lo mejor tenemos una formación después de haber concluido la carrera, en la cual tenemos o adquirimos la competencia para el mercado laboral, nos está demandando. Pasamos aquí los controles también que le vamos a aplicar al plan de estudio. En cuanto a los resultados del aprendizaje, pues deben de estar orientados al programa, deben de estar orientados a las competencias necesarias conforme al plan de estudio que nosotros definimos. Dentro de ese plan de estudios que nosotros estamos diciendo, vamos a decir el nivel que va a alcanzar, y estos resultados de aprendizaje pues al final son específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y de duración determinada. Adelante, por favor, es más adelante. Otra diapositiva. Ahí. En cuanto a las actividades del aprendizaje, puede ser lúdico, recreativo, puede haber proyectos, prácticas en laboratorio. Ahí, muchas gracias. Lo que nos está garantizando el logro de los resultados. Nosotros nos podemos apoyar en expertos en alguna materia en la cual le podemos dar una carrera totalmente innovadora o una clase totalmente innovadora. También estas actividades de aprendizaje pues son específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y de duración determinada. Dentro de estas actividades también nosotros estamos considerando los recursos necesarios, el tiempo específico para determinar que el curso se está concluyendo y que todos los recursos de aprendizaje los estamos llevando a tiempo. Adelante, por favor. Donde el estudiante está contribuyendo a la mejora de los estudiantes para poder así tener su evaluación sumativa y la retroalimentación. Finalmente se van a estar evaluando y para tener esa retroalimentación pues debemos de aplicar también controles a la evaluación sumativa. Aquí nos habla de evaluación sumativa. Bueno, pues la organización debe de garantizar que el proceso educativo lo estamos haciendo en el tiempo específico y estamos dando las competencias a nuestros alumnos. Sumativa, estamos hablando de que puede ser principiante, profesional, experto, módulo 1, 2, 3. Esta es la evaluación sumativa y debemos de aplicarle controles para verificar que existe un vínculo entre lo que nosotros estamos llevando a cabo y los resultados del aprendizaje. Las actividades que nosotros
llevando a cabo, pues también cumplen o se encuentran dentro de los principios de transparencia, accesibilidad, respeto al estudiante y equidad, especialmente con respecto a la clasificación. Y por último, pues que estamos definiendo un sistema de calificación. Por ejemplo, existe un proceso de validación en la calificación. Tenemos tenemos un porcentaje para asistencia, tenemos un porcentaje para examen, tenemos un porcentaje para proyecto, que en un principio nosotros establecimos. Por ejemplo, nosotros aquí dijimos que era 50% participación y 50% examen. Ya, con eso nosotros tenemos la calificación. A eso se refiere la evaluación sumativa, que conforme nosotros estamos avanzando o conforme nosotros vamos adquiriendo los conocimientos o el aprendizaje, pues nos vamos especializando y vamos pasando de principiante, de primer semestre a segundo y al final egresado o titulados. Nosotros tenemos una forma de aplicar esos controles a la evaluación sumativa. En un principio le dijimos al estudiante, esto es lo que vas a aprender, esta es la forma de evaluación y nos basamos en estos principios. Pasamos al siguiente punto. Ya vimos que tenemos una entrada. Muchísimas gracias. Ya vimos que tenemos una entrada, tenemos los controles. Ahora decimos que tenemos una salida y los cambios. Las salidas de mi diseño y desarrollo, pues en primera deben de cumplir con los requisitos que nosotros estamos estableciendo en la parte de las entradas, que son acorde a los procesos posteriores, que también incluyen o hacen referencia a los acuerdos de seguimiento y medición, que especifican las características de mis productos y servicios educativos, que son esenciales. Y como parte de mis entradas, yo tengo mis requisitos de mis estudiantes, que a lo mejor al principio era adquirir el conocimiento en la carrera de su elección. Que obviamente mi estudiante espera que los conocimientos que vaya adquiriendo tengan un resultado, que es estar preparado. Y a estos requisitos se les va a ir haciendo el seguimiento de la medición en cada una de las etapas para poder así verificar, validar y evaluar si se estableció y si al final se están cumpliendo. Y para poder definir las características, pues a lo mejor en determinado momento nosotros hicimos algún comité en el que a lo mejor desarrollamos la impresión de un libro, ¿no? Toda la parte de logística debemos de ver las características de ese producto. Derivado de la provisión del servicio, pues nosotros a lo mejor contamos con una guía para poder cumplir estas características. Entonces, todo este proceso, de todo este proceso debemos de tener información documentada. Dentro de este diseño y desarrollo también pudieron haber surgido ciertos cambios, los cuales debemos de identificarlos, revisarlos y controlarlos. Estos cambios se pudieron haber dado durante el diseño y desarrollo o posteriores. Y en dado caso de que nosotros hayamos detectado o identificado algún cambio, pues debemos de tener la información documentada sobre ese cambio. Por ejemplo, si nosotros vamos a modificar, cambiar o alterar algún requisito de último minuto, debemos de tener evidencia de por qué hicimos ese cambio. Si a lo mejor el cambio se presentó en alguna de las revisiones que se hicieron, pues vamos a checar los resultados que se tuvieron, ¿no? También si alguna persona autorizó el cambio y las acciones tomadas. Y al final, pues todos en la organización debemos de saber cuáles fueron los cambios que se hicieron para estar en el mismo contexto. Pasamos al siguiente punto. Si quieren, les propongo la primera pregunta en lo que veo qué es lo que pasa con mi presentación. Les propongo la primera pregunta. Yo por aquí la tenía. Si quieren, se las digo. Primer pregunta del día de hoy. Alguien, si me hace favor de poner los 3 minutitos. Primer pregunta, recuerden, van a poner en el chat, o creo que se va a cerrar ahorita el chat y iniciamos con la primera pregunta. En cuanto yo diga corre tiempo, son los 3 minutos y las primeras
100 personas que contesten la pregunta, pues son acreedores a... Hoy estoy espléndida, un punto, porque de alguna manera tengo que justificar o tratar de componer la falla que ahorita tuvimos. Les vamos a dar un punto a las primeras 100 personas que me contesten. En cuanto, ¿se acuerdan que el primer día vimos el proceso de, gestión de procesos? Primera pregunta, ¿cuáles son los elementos que considera la gestión por procesos? Recuerden poner en el chat nombre, correo y su respuesta. ¿Alguien puede poner un cronómetro? Yo tenía hasta mi cronómetro aquí preparado, pero como les digo, siempre cuando estamos tratando de hacer esto, los primeros días no tuvimos a lo mejor ningún problema, pero ahorita sí, una disculpa. Creo que a partir de ahorita sí corre tiempo. Listo, licenciada. Ya tenemos. Sonia, ¿cuál fue la pregunta? El cronómetro. Ok, muchísimas gracias. Mientras déjenme checar qué fue lo que pasó con mi de esta cosa. Es que soy nueva, discúlpenme. Y de verdad que a pesar de que hicimos pruebas, no pudimos. Se me salió de las manos, una disculpa de verdad. Mencionen en el chat que si por favor puede repetir la pregunta. Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de gestión por procesos, nosotros dijimos o teníamos un esquemita. Bueno, pues díganme cuáles son los elementos que se consideran dentro de este esquema. Licenciada Miriam, nos quedan 20 segundos nada más para que concluyan los 3 minutos. Listo, concluyeron los 3 minutos. Vamos a cerrar el chat. Listo, licenciada Miriam. Ya concluyó los 3 minutos. Ok, muchísimas gracias.
Seguimos con esta presentación. No sé de verdad, no sé qué falló en mi internet. Hicimos todas las pruebas necesarias, de verdad, pero pues no falta que ocurra algo así, pero seguimos con esta presentación. Si me apoyan por ahí en producción, y si en algún momento me está fallando el internet o algo así, me avisan, porfa. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con el punto 8.4.1, que es controles de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Nosotros, como CONALEP, tenemos productos y servicios suministrados externamente. Claro que sí. Nosotros contamos con servicio de cafetería. Nosotros contamos con servicio de limpieza, vigilancia. A nosotros nos están contratando externamente, entonces también somos una parte de esos servicios suministrados externamente. Parte del mantenimiento. Cuando ustedes están tratando de calibrar sus herramientas en los laboratorios, contratan a una persona. Esta persona viene y les hace la calibración de sus máquinas. Entonces, ¿tenemos procesos o productos suministrados externamente? Claro que sí. Y esos procesos, pues debemos de asegurarnos de que son conforme a los requisitos. ¿Cuáles? Pues los que establecimos en un principio. Debemos de controlarlos, y como parte de ese control que nosotros estamos haciendo o estamos estableciendo a nuestros proveedores externos, pues hay que aplicarles también una evaluación de lo que nos están proveyendo, si cumple con las características que nosotros definimos o decidimos que tenía que cumplir en determinado momento. Le avanzamos, por favor. Nosotros podemos reevaluar a nuestros proveedores, que en algún momento el servicio que nos están proporcionando a lo mejor ya no cumple con lo que nosotros estamos especificando, o bajó su calidad, o alguna cosa que a nosotros nos haya gustado. Podemos hacer una selección o el reemplazamiento de ese proveedor externo. De todo esto que nosotros estamos haciendo, pues debemos de tener información documentada. Primero, de los controles que estamos aplicando, de los criterios de evaluación que estamos siguiendo, de la selección que nosotros hicimos de nuestros proveedores y del seguimiento del desempeño y su reevaluación, para poder así, con hechos y evidencias, decir si ese proveedor cumple con nuestras necesidades o no. Pasamos al siguiente punto, que es tipo y alcance del control. Que cuando nosotros estamos contratando a un proveedor externo y que a lo mejor no tiene la misma política o la misma misión educativa, pues debemos de asegurarnos que estas cosas no afecten al desarrollo de nuestros productos y servicios, o que sean inconformes ante nuestros estudiantes. Debemos de asegurarnos de que este alcance y este control es parte o está dentro de nuestro sistema y debe de estar controlado. Debemos de considerar también el impacto potencial de nuestros proveedores críticos, para poder así evaluar la eficacia de estos controles. Es decir, que establezcamos que en determinado momento nuestro proveedor es crítico de 16 hacia arriba y no crítico de 15 hacia abajo. Y por último, pues debemos de verificar que cumplan con los requisitos, es decir, vamos a homologar los requisitos de los proveedores que nosotros estamos requiriendo para que cumplan con nuestros requisitos. Pasamos al siguiente punto, que es información para los proveedores externos. Nosotros debemos de asegurarnos cuáles son las exigencias que nosotros tenemos para estos proveedores externos y así mantenerlos informados sobre lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Pues para decirles que X proveedor es crítico y explicarle por qué estamos recibiendo su producto y en qué características y en qué condiciones la vamos a recibir. Debemos de tener un método, un proceso y un equipo.
Hablemos del servicio de cafetería. Nosotros contratamos a una persona para que atienda la cafetería, en donde le estamos diciendo por medio de un convenio o de un contrato o un acuerdo, le estamos diciendo qué es lo que nosotros necesitamos o qué es, por ejemplo, nosotros necesitamos que des alimentos saludables, que la comida sea del día, que tal vez ahí mismo podemos especificar. Yo siempre me quedé con esto de una escuela a la que fuimos y nos decían, nosotros le tenemos prohibido vender a la cafetería chicles. ¿Por qué? Pues porque los chicos agarran los chicles, los tiran al piso o los pegan abajo de las bancas, de los pupitres o de las... Y hay una infinidad de chicles. Entonces, como parte del control que yo le estoy diciendo o que yo le estoy poniendo a mi cafetería, pues es, no vendes chicles, no vendes chicles. Y eso también se lo debo de informar por medio de que, pues, a lo mejor por medio de un contrato o un convenio en el cual le especifique cuál va a ser el servicio que nos va a prestar, cuál va a ser el método que vamos a utilizar, cuál va a ser la liberación de ese servicio. Por ejemplo, si nosotros llegamos un día y vemos que está vendiendo chicles, pues nosotros fácilmente podemos decirle o rescindirle el contrato que tenemos con esa persona y contratar a otra, ¿no? Debemos de ver también el tipo de interacción que vamos a tener con ese proveedor, en este caso la cafetería. ¿Cómo voy a comunicar con el de la cafetería? Si va a ser por medio de un oficio, si voy a ir directamente y le voy a decir, o por una llamada para decirle cómo debe de ser la limpieza o cómo debe ser la comida. Eso también debe de ir en la forma de interacción que vamos a tener con esos proveedores, que es también parte del control y el seguimiento del desempeño. Y por último, pues vamos a verificar o a validar que el servicio que está proporcionando es el adecuado para nuestros estudiantes y otros beneficiarios. Y pasamos al siguiente punto, que es 8.5. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Que es la producción y provisión del servicio educativo. Aquí vamos a tratar todo lo relacionado con nuestros alumnos, desde su admisión, la presentación de los planes de estudio, el manejo de sus datos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación sumativa, todo lo que tenga que ver con nuestro estudiante. Bueno, pues desde la admisión del alumno, nosotros vamos a hacer una presentación de los planes de estudio y el alumno debe de conocer de manera transparente todo ese proceso, el manejo de sus datos, los pasos para el cumplimiento de enseñanza, la evaluación sumativa, el apoyo del aprendizaje de enseñanza. Todo lo que nosotros ya definimos en la planificación, que es en el 8.1, aquí nosotros debemos de cumplir los controles que ya establecimos y la disponibilidad de la información documentada. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a la disponibilidad de los productos o servicios educativos, los cuales nosotros estamos prestando. La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición. Pues debe de haber un supervisor, el cual esté verificando que lo que el docente planificó o planeó para su desarrollo de su clase lo está cumpliendo. Y las actividades de seguimiento y medición, incluidas las quejas y los resultados de la evaluación formativa. Que el estudiante, si tiene alguna queja, pues debe de saber a quién se debe de dirigir, si va a ser al coordinador, si va a ser al orientador, al supervisor, y que de igual manera se dé una retroalimentación, que se solvente la queja y saber qué es lo que se hizo. En el uso de la infraestructura, nosotros sabemos qué clase va a estar tomando en determinada materia y nosotros sabemos que es una clase presencial. Bueno, pues que el... Perdón. Estamos teniendo problemas con su audio. ¿Podría desactivar su cámara? Únicamente la cámara
para que todo el ancho de banda que tiene se vaya a... Por favor. Sí, claro. Ahí, listo. Más o menos me escucha. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros debemos de tener en cuenta que a lo mejor son clases online. Sepamos cómo se va a hacer o qué plataforma se va a utilizar. De igual manera, pues que se tenga designado el personal competente. Eso ya lo vimos en el punto número 7, que debemos de asignar a las personas en el lugar en donde nos sirven y dependiendo también la competencia que tienen. También la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados. Por ejemplo, si entras a la clase, pues tienes tu porcentaje de calificación. De lo contrario, tienes que recursar. También las acciones que estamos implementando para prevenir errores humanos. Nosotros tenemos unos lineamientos del docente precisamente para prevenir algún error de manera interpretativa. Si tenemos a lo mejor alumnos con capacidades diferentes, ¿qué acciones estamos implementando para no cometer errores humanos? Sabemos que los errores humanos siempre van a pasar. La persona que no hace nada es la única persona que no comete errores involuntarios, pero nosotros debemos de tener algunas acciones para tratar de mitigar esas acciones. Y si pasa, pues saber qué acciones vamos a tomar en práctica para corregir esos errores. Esto también lo vimos en el apartado número 6, en donde tenemos los riesgos. Los errores humanos son riesgos. Entonces, si ya planeamos, si ya hicimos nuestra matriz de riesgos, pues también ahí van los errores humanos. Y por último, la implementación de actividades de liberación, entrega y posterior a la entrega. Yo, como docente, debo de tener un manual en donde sepa qué es lo que tengo que entregar. Yo, como docente, debo de tener una carpeta en donde tenga una lista de asistencia, un control de proyectos, una evaluación de examen. Eso es parte de la implementación que yo necesito para poder liberar mi servicio. Pasamos al siguiente punto, por favor, que es la admisión de los estudiantes. Muchas gracias. En este punto vamos a encontrar todo sobre las condiciones de admisión. Antes de que nuestros chicos entren en nuestra institución, se les debe de proporcionar la información sobre los requisitos de la organización, los requisitos profesionales y también el compromiso de la organización, que el alumno cuando se inscribe pues debe de tener bien claro qué es lo que va a lograr con la clase al final del ciclo o pues que va a obtener cuando se gradúe. Todo lo que va a obtener durante su formación. De antemano, el alumno que escoge la carrera técnica, pues ya sabe cuáles van a ser sus horarios, el tiempo de duración de la carrera. Nosotros debemos de informarle previo a la admisión lo que va a obtener y el enfoque educativo que nosotros estamos proporcionando y cuál va a ser la participación que nosotros estamos esperando de estos estudiantes y de otros beneficiarios. El siguiente punto son los criterios de admisión y los costos. Ya habíamos visto que se le debe de dar a conocer al estudiante y a las partes interesadas el costo. En este caso, nosotros tenemos una página, CONALEP tiene una página donde dice los requisitos de preadmisión. Ahí les dicen cuáles son los costos, porque tal vez la carrera de autotrónica es diferente al costo de autotransportes o de telecomunicaciones o la de seguridad, de higiene y protección civil. Todo esto se le da a conocer al estudiante pues para que tenga en cuenta cuál va a ser la carrera a la que va a entrar, cuáles son los requisitos que necesita cumplir para su registro de admisión. Y pasamos al siguiente punto. Una vez que ya le informamos al estudiante cómo va a ser el plan de trabajo, cuáles van a ser las perspectivas de su carrera, cuál va a ser el enfoque educativo que va a estar trabajando, pues entonces pasamos a las condiciones de admisión. Para esto, CONALEP también cuenta con una página de internet en donde así específicamente está el apartado donde dice proceso de admisión.
y ahí se le explica al alumno cuáles son las características de las carreras que le ofrece CONALEP. Se le dice también los requisitos administrativos que deberán de cumplir los aspirantes a alumnos para poder participar en el proceso de admisión, que abarca desde la solicitud del registro, comprobante de domicilio, CURP y todo lo que especifica la convocatoria. Ahí mismo se les dice que todo lo que los alumnos entreguen como originales es nada más para cotejo. Ahí es donde me di cuenta que no se recibe información original, sino puras copias, ¿no? Después se les proporciona un folio, un número, presentan su examen y con ese folio pues ya checan si quedaron o no. Nosotros ya cumplimos con este requisito porque lo tenemos en nuestra página, ¿no? También dice, debemos de garantizar los criterios y procesos de admisión que se apliquen uniformemente para todos los estudiantes. Claro que se aplican a todos los estudiantes. ¿O a poco nosotros como CONALEP decimos, este alumno no trae su acta de nacimiento, pero lo inscribimos? O este alumno no pasó el examen, pero lo inscribimos. No, ya está establecido el procedimiento y se aplica para todos. También debemos mantener información documentada sobre estas condiciones de admisión. ¿Lo tenemos? Claro que lo tenemos. El simple hecho de contar con el expediente del alumno y tener la convocatoria, que es la que nos dice cuáles son los requisitos que estamos solicitando, pues lo tenemos. ¿Está a disposición del público? Por supuesto, porque para eso está la convocatoria. Está en la página web y está físicamente, en donde cualquiera puede ver cuál es el proceso de admisión. La trazabilidad de cada decisión de admisión. Nosotros tenemos un antecedente de lo que a lo mejor en la convocatoria pasada se estuvo pidiendo. Referente a eso, nosotros podemos decidir, por ejemplo, si esta información que me está proporcionando el estudiante, que es original, solo es para cotejo, te la regreso en cuanto yo empiezo a llenar tu expediente. Y conforme nos van llegando nuevos lineamientos, pues podemos nosotros decidir. A lo mejor, si decimos, no es necesario tener una convocatoria en físico, que sí es, pero si nosotros en determinado momento podemos decir, no la tenemos en físico. Lo tengo yo en físico y lo tengo en la página. Si decidimos que no nos sirve la convocatoria, pues a lo mejor tenemos esa trazabilidad y podemos tomar una decisión si la tenemos o no la tenemos. Y también debemos de tener información documentada de la evidencia de las decisiones de admisión, porque no me van a dejar mentir que se puede presentar un alumno o un padre de familia a decirnos, oye, ¿por qué mi hijo, o por qué yo que presenté mi examen no quedé en tu institución? Ah, pues mira, la convocatoria tenía estos requisitos. ¿Tú no los cumpliste o te faltó X cosa? ¿Quedaste en traerla? ¿No la trajiste? O a lo mejor no aprobaste el examen y por tal motivo pues no estás dentro de la institución. Todo eso se guarda como evidencia porque se llegan a presentar y preguntar por qué no quedaron. Ok, ya nuestros chicos están dentro de la institución. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora nosotros debemos de ver el siguiente punto, que es la provisión de nuestro producto y servicio. Debemos de establecer un proceso para la enseñanza, que es pues todo lo que nosotros estamos planeando para nuestro curso. Si vamos a impartir nuestra clase, si es interactiva, si es presencial, si es en línea, todo lo que yo necesito como material educativo. Si necesito un proyector, un equipo de cómputo, internet, como en este momento, todo lo que nos va a ayudar para facilitar el aprendizaje. También va a haber un acompañamiento, va a haber un canal de comunicación, va a haber una página web, hay una área de audiovisual, todo para facilitar ese aprendizaje y se debe de contar con el apoyo administrativo. Se tiene al coordinador, al supervisor, al director,
que son las personas que van a estar apoyando y acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje. También a lo mejor podemos tener un tutor o clases de regularización. Todo eso, ¿para qué? Pues para que el alumno tenga una excelente experiencia educativa dentro de nuestra institución. Seguimos con la evaluación sumativa. Sabemos que es ese proceso en la evolución de nuestro estudiante, que primero es que ingresa y pasa a ser principiante, profesional y después experto. Bueno, pues la organización debe de asegurarse de que los métodos para detectar el plagio y otras malas prácticas están establecidos, y más aún que se le están comunicando a nuestros chicos, que se les está diciendo a nuestros estudiantes que puede pasar en determinado momento de que presenten algún trabajo que no sea suyo. Los chicos deben de tener bien presente y deben de saber cuáles son cuáles son las medidas que se van a tomar para en cuanto nosotros detectamos el plagio, y nosotros debemos de tener pues ese método adecuado, ¿no? para detectar esas malas prácticas. Nos dice también algo aquí sobre la trazabilidad de las calificaciones. Nosotros como docentes debemos de tener un seguimiento, esa es la trazabilidad. Debemos de saber qué es lo que el alumno ha estado haciendo conforme ha avanzado la clase o la materia, ¿no? Si nosotros desde un principio establecimos que el alumno debería de contar con un porcentaje de asistencia y un porcentaje de participación, o a lo mejor un porcentaje para examen, para proyecto, la sumatoria de todas esas actividades pues es su calificación. Esta es la trazabilidad de las calificaciones, y nosotros como docentes debemos de tener una lista de asistencia, una lista de calificaciones, en donde la vayamos poniendo a cada uno de nuestros alumnos el porcentaje o lo que obtuvo en cada una de las cosas que nosotros les pedimos como requisitos. En determinado momento el alumno puede presentarse con nosotros y nos puede decir: no, esa no es mi calificación, eso no es lo que yo obtuve. Pues nosotros debemos de tener nuestra evidencia, nuestra lista de asistencia, los exámenes, para poder decirle al alumno con los pelos de la burra en la mano cuál fue su calificación y por qué obtuvo eso. Debemos también de conservar la información documentada sobre esas calificaciones, que al final nos arrojan una calificación que nos van a decir si el alumno pasa o no. Y también debemos de establecer el periodo de conservación de esa información documentada, porque puede ser que el alumno se presente al final de su carrera y quiera saber qué promedio tuvo o qué calificación tuvo en la materia de redes. Pues nosotros debemos de establecer el periodo de conservación de esa información, y se la debemos de proporcionar porque es parte de su evaluación sumativa. Y pasamos al siguiente punto, por favor. Gracias. Una vez que nosotros ya tenemos esa evaluación sumativa, a nosotros nos toca informar a nuestros chicos sobre los resultados que obtuvieron en la evaluación y en sus calificaciones. ¿Y cómo los vamos a mantener informados? Pues nosotros definimos, por ejemplo, si la clase es presencial, pues ahí mismo el profesor habla con el alumno, le presenta su calificación, le informa cuál es el promedio que tiene o la calificación que obtuvo. Si es a lo mejor en línea, pues se checa en plataforma mediante un correo lo que nosotros hayamos definido como la información que vamos a tener para darle a nuestros estudiantes como los resultados. Y no puede faltar uno que diga: yo no estoy conforme, esa no es mi calificación. Pues viene la oportunidad de apelar o solicitar la rectificación. Lo que nosotros le ponemos como calificación, después de que ya le mostramos cuál fue la calificación que obtuvo mediante su lista de asistencia, todo lo que tengamos de forma detallada, le decimos: esta es tu calificación. Que al alumno no le bastó, bueno, yo tengo tu proyecto, tengo tu examen, y aquí dice que no pasaste. Y a lo mejor yo al principio dije que podías tener 5 inasistencias y tuviste 10. Entonces te estoy dando las evidencias de todo lo que hicimos en todo este ciclo escolar. Y es más, a principio de clase, nosotros ya establecimos las condiciones para estar en clase y los porcentajes que debes de obtener para aprobar la materia. Bueno, el alumno ya vio, ya se percató de que efectivamente esa es su calificación. O a lo mejor el docente cometió un error.
que a lo mejor le pusimos la calificación de otra persona. Yo me doy cuenta y lo modifico. Pues tenemos que tener la evidencia de lo que nosotros tomamos en cuenta para poder asentar esa calificación. Y se debe de conservar por un periodo específico, porque a lo mejor a mí de nada me va a servir que yo tenga los exámenes en físico de 3 años antes. Yo, en lo que verifico si estás conforme o no con tu calificación, en el momento en que yo asiento la calificación, en el momento en que a lo mejor te digo, fírmame de que estás conforme con esta calificación, en ese momento, pues yo ya no tengo por qué mantener los exámenes, ¿no? En físico, o las tareas, o los proyectos, no voy a llenar de papeles. Con que yo tenga mi control, mi cuadrito en el que tengo la firma del alumno, lo demás lo desecho. Nosotros debemos de decidir y de saber qué información vamos a conservar y durante qué tiempo. Pasamos al siguiente punto, por favor. Este punto son los requisitos adicionales para las necesidades especiales de educación. Necesidades especiales, llámese superdotados, discapacitados, sordomudos, con algún tipo de necesidad especial. Aquí debemos de tener bien identificados los pasos para la accesibilidad de nuestros estudiantes con esas necesidades. Esto se debe de aplicar a juicio razonable del personal directivo. No se trata de que se descapitalicen y que pongan accesos y que pongan rampas y que pongan hasta un elevador o no sé, no. Se trata de que a juicio razonable se cuente y se mantenga el acceso. Y aquí nos empieza a hablar sobre el modelo educativo que la organización debería de contar. Pues para empezar, se deben de tener estrategias dirigidas a los estudiantes en el aula y para los estudiantes con necesidades especiales de educación, pues se debe de utilizar unos enfoques diferentes, que el alumno aprenda derivado de su capacidad, que a lo mejor necesita un guía, un tutor, a lo mejor ayudarse de medios visuales, de recursos pedagógicos, todo esto tratando de equilibrar las necesidades del estudiante, del educador, los requisitos del curso y el entorno. Por ejemplo, los requisitos curriculares. Hablemos sobre los horarios que va a tener el estudiante, tratando de aplicar también pues de manera flexible las medidas individualizadas. Por ejemplo, si nosotros estamos tratando de modificar un currículo, que cierta persona tenga una discapacidad, pues tenemos que modificar el currículo. Currículo se refiere a esa información documentada sobre qué y cómo deberían aprender los estudiantes en una forma sistémica e intencional, también fomentando la autonomía, independencia y teniendo tutores y tutorías, es decir, clases de recuperación. También aquí nos habla sobre la evaluación del aprendizaje. Pasamos al siguiente punto. Aquí nos habla de una recomendación, porque aquí nos dice la norma, la organización debería proporcionar múltiples y diversas oportunidades para que los estudiantes demuestren su dominio de los temas de instrucción. Puede ser que el estudiante aprenda mejor por un video, que la exposición sea presencial, a lo mejor una app, un juego que se desarrolle, y otra son las evaluaciones escalonadas, las cuales le permitan a nuestros chicos ir avanzando en el aprendizaje, a lo mejor cierto número de horas en el laboratorio, y decirle exactamente a nuestros chicos en qué va a consistir su evaluación, para que al final sepa cuál es el conocimiento que va a adquirir. También aplicar medidas individualizadas y los métodos de evaluación adecuados. Que si yo acordé desde un principio darles un proyecto, una evaluación escrita, una evaluación oral, prácticas en laboratorio, pues que su participación en clase también iba a contar, pues todo eso se debe de cumplir. Pasamos al siguiente punto. Gracias. Identificación y trazabilidad.
¿A qué se refiere esto? Bueno, pues al seguimiento que se le va a estar dando a nuestro estudiante en cuanto al progreso que va a ir alcanzando dentro de nuestra institución. ¿Y cómo podemos identificar este progreso? Bueno, pues dentro de CONALEP se tiene un número de matrícula o un número de alumno o de estudiante, no sé cómo lo manejen, pero ese numerito nos dice el nombre del alumno, en qué cursos está, en qué grado. Ese número nos sirve para saber el histórico de lo que ha estado pasando con este alumno desde que entró hasta la fecha. Y también pues debemos de llevar ese seguimiento con respecto a la trayectoria de estudio y empleo de quienes se gradúan. Nosotros en CONALEP también tenemos un seguimiento de egresados y ese seguimiento de egresados pues nos puede decir estadísticamente cuántos alumnos se titularon, quiénes tienen promedio arriba de 8, 9, 10, quiénes no aprobaron también, quiénes están trabajando. Todo eso lo tenemos contemplado en nuestro seguimiento de egresados. ¿Y ustedes creen que esa trazabilidad es nada más para nuestros estudiantes y egresados? Pues no. También esa trazabilidad se le tiene que hacer al trabajo del personal de la institución sobre todo lo que el docente está haciendo, cuándo lo hizo y por qué o quién lo hizo, ¿no? Y este punto nos dice aquí, propiedad perteneciente a las partes interesadas. Nosotros tenemos propiedad perteneciente a nuestras partes interesadas. ¿Cuál es una parte interesada? La sociedad de padres de familia, ¿no? Con respecto a esta sociedad de padres de familia, puede ser que se reunieron, construyeron un laboratorio. Este laboratorio es propiedad de los padres de familia, pero quien la controla somos nosotros CONALEP, porque está dentro de nuestra institución. Okay. Esta propiedad perteneciente de nuestros padres de familia debe de protegerse y salvaguardarse. En determinado momento que el laboratorio ya dio lo que tenía que dar, a lo mejor ya está deteriorado. La infraestructura pues ya no es tan segura, ¿no? Pues se le tiene que informar a la parte interesada pertinente a las acciones que se van a tomar y conservar la información documentada sobre lo que es propiedad de nuestra parte interesada, sobre su deterioro, las acciones también que se tomaron para esta propiedad. También tenemos el expediente de nuestros estudiantes, tenemos el expediente de a lo mejor de nuestros proveedores, de todas las partes interesadas que intervienen o contribuyen para el desarrollo de nuestro sistema de gestión de organizaciones educativas, pues debemos de tomarla en cuenta como para poder salvaguardarla y poder resguardarla de manera eficiente, ¿no? Y pasamos al siguiente punto, por favor. No te escuché. Lalo, métete a bañar. Bueno, pues la organización debe de preservar las salidas del servicio que nosotros estamos prestando. Nosotros en determinado momento podemos hacerle preguntas a nuestros alumnos, preguntas del día anterior, porque así nosotros estamos preservando las salidas. ¿Cuál es la salida? Pues el conocimiento que nosotros le estamos brindando a nuestros chicos. Por ejemplo, podemos también hacer un examen de lo que se vio la clase pasada, la semana pasada, lo que nosotros creamos que puede ayudarnos para la preservación de ese conocimiento que es la salida. Y por otro lado, nosotros tenemos datos de nuestros estudiantes. Desde el momento en que nuestro estudiante se está inscribiendo, tenemos información de estos estudiantes, y lo que debemos de hacer pues es establecer un método para salvaguardar la información de estos estudiantes, y este método que nosotros establezcamos pues debe tener en cuenta qué datos del estudiante vamos a tener en nuestro poder, dónde y cuándo dónde y cómo los vamos a estar almacenando, porque pues son datos importantes, ¿no? Datos susceptibles, por ejemplo, que no tiene papá, que es un estudiante destacado, que es a lo mejor que tiene alguna enfermedad.
Todos esos datos, esa información que nosotros estamos recopilando, pues debemos de tenerla almacenada. También nosotros debemos de decidir quién tiene acceso a esos datos. Por ejemplo, si viene una empresa y nos dice, les voy a dar beca a sus alumnos y nos pide información de nuestros alumnos, pues nosotros debemos de decidir qué información le vamos a dar y si se la podemos proporcionar. Y también debemos de tomar en cuenta las condiciones para poder compartir esta información a terceros y el tiempo en que van a estar almacenados estos datos. Puede ser 1 o 2 años después o lo dispuesto por la ley. ¿Y qué creen? También conservar información documentada sobre este dato. Pasamos al siguiente punto, por favor. Muchísimas gracias. Nuestro siguiente punto son los controles de los cambios en los productos y servicios. Bueno, nosotros, si en algún momento hicimos algún cambio por alguna disposición de gobierno, alguna nueva administración, algún cambio en alguna carrera, en algún requisito, pues nosotros como organización educativa, pues debemos de controlar y conservar la información documentada sobre esos cambios que se hicieron. Esta información documentada debe de describir los resultados de las revisiones de los cambios, las personas también que autorizaron el cambio y cualquier acción necesaria que surja de esa revisión. Como siguiente punto tenemos la liberación de los productos y servicios educativos. Para la liberación del producto o servicio, pues nosotros no podemos liberar un producto o un servicio hasta que se haya completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas. Por ejemplo, si el alumno me pide una constancia en donde me dice que debe de ir su nombre, el grado, el grupo, el ciclo escolar y su promedio, y a lo mejor a mí se me barrió y no le puse el ciclo escolar, esa constancia que el alumno me está pidiendo, pues no cumple con los requisitos que me está pidiendo. Yo no se lo puedo entregar. ¿Qué hago con esa constancia o con ese producto? Pues lo separo o le pongo un sellito de cancelado o lo rompo según lo que yo determine que voy a hacer con ese producto no conforme. Igual, si yo estoy impartiendo una clase, pues no voy a dar por terminado mi curso hasta que concluya todo lo que dije que íbamos a ver en esa clase o en esa materia. Y debemos de conservar la información documentada que sirva como evidencia de la conformidad de los criterios de aceptación. Por ejemplo, yo le entregué su calificación al alumno y me firmó. Le entregué su constancia y me firmó de recibido. Le entregué su certificado y igual me firmó. Y la trazabilidad de las personas que autorizaron la liberación también se debe de conservar. Por ejemplo, el certificado pues debe de llevar la firma del director y la firma del rector. Es así como yo sé qué persona autorizó la liberación de ese producto o ese servicio. Pasamos al siguiente punto, por favor. Es control de las salidas. Control de las salidas educativas no conformes. En determinado caso que nosotros tengamos una salida no conforme, por ejemplo, si nosotros le pusimos la calificación a Juan, la calificación de Juan Pérez a Juan Domínguez, esa sería una salida no conforme. En dado caso de que pasara eso, pues ¿cuáles van a ser las acciones que nosotros vamos a tomar para poder corregir o para poder identificar mi salida no conforme? Que me di cuenta en el momento, pues lo corrijo y no pasa a mayores. En dado caso de que no me haya percatado qué es lo que voy a hacer con esa calificación, bueno, pues a lo mejor yo puedo llegar a un acuerdo con ese alumno, ¿no? Y yo le puedo decir, ¿sabes qué? En este parcial te puse una calificación que no era, pero en el siguiente parcial te la pongo. Lo que nosotros estemos haciendo como corrección o las acciones que nosotros estemos haciendo, en dado caso de que a lo mejor sea una constancia que no cumple con las características, pues en ese caso la separo y le pongo el sello de cancelado. Lo que yo establezca como control. Otra cosa que podemos hacer pues es informarle a los estudiantes u otros beneficiarios sobre el error que cometimos.
Y también, pues puede ser que a lo mejor hubo una persona que autorizó, ¿no? Que aceptó las condiciones con las que salió ese producto no conforme. Debemos de tener información documentada que describa la salida no conforme, que describa también la entrega de los programas también, que describa las acciones tomadas, las concesiones obtenidas y que se identifique a la autoridad que decidió la autoridad. Digo, la autoridad que decidió la salida. Y pasamos al siguiente punto, por favor. Llegamos al punto número 9. ¿Nos seguimos de filo o les damos otra preguntita? Yo creo que les damos otra preguntita, ¿no? ¿Les parece si otra vez ponemos el tiempo? Ya saben, compañeritos, las preguntas que vayan a responder tienen que llevar su nombre completo, su correo electrónico y la respuesta. ¿Me hacen favor de poner el tiempo? Y creo que cerramos el chat para que ya empiece, en cuanto se empieza el conteo, pues empiezan a poner sus preguntas. Pregunta. Menciona cuáles son los anexos de la norma y en qué punto se aplican. Repito, menciona cuáles son los anexos de la norma y en qué punto se aplican. Y a partir de este momento les dejamos 3 minutitos. ¿Puede por favor repetir la pregunta? Nos piden en el chat que si es tan amable de repetir la pregunta, por favor. Claro que sí. ¿Se acuerdan que al principio vimos los anexos que vienen dentro de esta norma? Bueno, pues menciónenme cuáles son los anexos y en qué punto se aplican. Les voy a dar una pista. El anexo A se aplica en el punto 8.1, que es planificación operacional específica y control de servicios, de productos y servicios educativos. Ya ustedes deciden, ya ustedes ponen ahí los demás. Ya no les voy a decir ni cuántos son. Ya les regalé uno. Llevamos minuto y medio, licenciada Miriam. Muchísimas gracias. Les hubiéramos puesto una musiquita de fondo para que se inspiraran.
Recuerden poner su nombre completo, su correo y la respuesta, por favor, para las personas que entraron como anónimo. Y las primeras 100 tienen su puntote extra. 10 segundos. Muchísimas gracias. 9, 8, 7, 6. Se cierra el chat. Muchísimas gracias. Bueno, al final les voy a decir cuáles son las respuestas. Ya nada más nos faltan 2 puntos y terminamos. ¿Ok? Seguimos con el siguiente punto, que es la evaluación del desempeño. El 9 y el 10 ya son muy rápidos, muy fáciles. Son lo mismo que... No, atrás. Son exactamente lo mismo que en la 9001. Ahí tenemos el seguimiento para la medición, análisis y evaluación. En este caso del personal y de otros beneficiarios. Hablemos de también otras necesidades de seguimiento y medición, de la evaluación y también el análisis y evaluación. También dentro de este punto hablamos de auditorías internas, que es exactamente lo mismo que en la 9001, como les repito, y también hablamos algo sobre la parte de la revisión por la dirección. Aquí tenemos las entradas de la revisión por la dirección y las salidas. Y bueno, vamos a empezar con este punto, que es seguimiento, medición, análisis y evaluación. Bueno, pues nosotros en el punto número 7 ya dijimos que nuestros recursos de seguimiento y medición pues deberían de ser apropiados y se tenían que mantener. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto al objetivo, en cuanto al método de educación y al de prestación y duración del servicio. Bueno, pues en esta parte vamos a verificar o a checar cómo van nuestros objetivos, si han sido alcanzados, si no, en qué porcentaje, si hay salidas no conformes, si hay algunas incidencias, quejas, reclamos. Aquí debemos de estar midiendo cómo va nuestro desempeño mensual, trimestral, anual, dependiendo también lo que nosotros hayamos determinado. También, pues, cuáles van a ser los criterios que nosotros vamos a implementar para asegurar los resultados. Por ejemplo, si vamos a hacer revisiones, si vamos a hacer auditorías, en qué tiempo, es decir, cómo vamos en cuanto a estos métodos. Los criterios de aceptación que nosotros estamos utilizando, pues nosotros a lo mejor tenemos un límite inferior o un límite superior para todo lo que nosotros estamos controlando. Por ejemplo, el plazo en la entrega de las calificaciones. Si nosotros dijimos que era de 7 a 10 días después de que se hizo el examen, en fin, todo lo que nosotros establecimos como los criterios, cada cuánto vamos a llevar este seguimiento y medición y cuándo vamos a analizar y a evaluar los resultados que nosotros dijimos que eran a lo mejor 7 días después del examen, la entrega de tu calificación, si lo podemos hacer o si podemos disminuir el tiempo. Y debemos de conservar la información documentada sobre la evidencia de este seguimiento y medición, el cual pues lo podemos tener de forma estadística, a lo mejor con un gráfico de corrida, con un Pareto, con un no sé, un 5 porqués, para que en el momento en que nosotros, si tenemos algún reclamo, nosotros podamos evaluar el desempeño. Y pues aquí también cada persona pues debería de tener la oportunidad de revisar su propio trabajo de manera constructiva para poder así pues ver qué podemos mejorar. Lo más importante que dijimos que era la satisfacción del personal, ¿están de acuerdo? Y aquí también abarcamos a los estudiantes y a otros beneficiarios. Bueno, pues debemos de hacerle un seguimiento de la satisfacción de nuestro personal, de los estudiantes y de otros beneficiarios. ¿Mediante qué?
pues mediante encuestas, a lo mejor un buzón de quejas, la retroalimentación con los otros beneficiarios sobre los productos o servicios que estamos proporcionando, a lo mejor teniendo reuniones con nuestro personal. En este apartado es bueno contar con la ayuda de alguien externo que venga a aplicar esas encuestas. Y creo que ustedes tienen unas encuestas igual de satisfacción. Uno que es para evaluar el clima y cultura organizacional, que es el ECO, el famoso ECO, que lo aplica la Secretaría de la Función Pública. Y hay otro que me parece que también se aplica, que es el EMESI. Este pues se aplica a los alumnos del plantel que operan modelos de calidad, ¿no? Bueno, pues aquí ustedes ya no tienen ningún problema, porque pues ya están aplicando sus encuestas. Y pues obviamente estas encuestas que estamos aplicando pues son lo más transparente posibles, ¿verdad? Porque pues estamos evaluando la satisfacción de nuestros estudiantes. También nosotros debemos de hacerlo tomando en cuenta la retroalimentación, tanto positiva como negativa, las quejas, las felicitaciones, las apelaciones, para poder así nosotros saber en qué grado estamos cumpliendo. Derivado del método que nosotros estamos utilizando, pues vamos a saber el grado de satisfacción que estamos obteniendo con nuestro personal y otros beneficiarios. También debemos de hacer un tratamiento de las quejas, que es nuestro siguiente punto. Avanzamos, por favor. Gracias. Este tratamiento de las quejas, pues debemos de tener un método específico para saber cómo vamos a tratar las quejas o las apelaciones. Eso se lo debemos de informar a nuestras partes interesadas, y aquí la norma nos pide un procedimiento para atender las quejas. Pues para ello se debe de informar a todas las partes interesadas sobre el tratamiento que le vamos a dar a nuestras quejas. Cuando el estudiante a lo mejor no está conforme con una calificación o con el desarrollo del curso, pues eso también va dentro de las quejas, y debemos de dar un seguimiento. Debemos de reconocer las quejas porque a final de cuentas este es un medio 100% válido para estar mejorando continuamente, y debemos de evaluar estas quejas también, si son considerables, si nos están dando una buena objetividad o no, ¿verdad? Y pues en cuanto a eso también debemos de hacer una investigación de dónde proceden. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Son objetivas? ¿Son lógicas? Para poder así responder a estas quejas. Y podemos hacerlo pues también comunicando la decisión en cuanto a esta queja, ¿no? Y por último, cerrar las quejas y apelaciones. Para todo esto, pues debemos de darle la potestad al alumno para que pueda hacer este tipo de quejas y apelaciones, sin antes mencionarle a las personas que van a hacer su queja, pues que esto es con toda la confidencialidad que para quien presente la queja o la apelación. Y todo esto se debe de conservar como información documental. La siguiente, por favor. Creo que son otras necesidades de seguimiento y medición. Sí, muchas gracias. Aquí debemos de saber y de estar conscientes que debe de haber una retroalimentación con nuestras partes interesadas pertinentes sobre los productos y servicios educativos. Debemos de saber que aparte de los estudiantes y de los padres de familia, pues también tenemos a las organizaciones o a las empresas que contribuyen a la formación de nuestros estudiantes. La retroalimentación también sobre la eficacia para lograr los objetivos. Pues nosotros podemos ir a las instalaciones o a las empresas donde están trabajando nuestros chicos, donde están prestando sus prácticas o su servicio, o también nuestros egresados, ¿no? Que ya están formando parte de estas empresas, que conocer realmente
que el resultado que nosotros estábamos esperando es realmente el que se está obteniendo, tener esa retroalimentación de cómo nos percibe la comunidad sobre nuestros egresados, si se han visto mejoras, si tienen buena remuneración, y derivado de toda esta retroalimentación que nosotros tengamos, pues así poder tomar acciones para aumentar donde sea insuficiente. Si hay algún lugar en el que no se esté generando el efecto deseado, pues aplicar y tomar las medidas y las mejoras pertinentes, porque queremos personas capacitadas y que sea de acuerdo a las tendencias, ¿no? Pasamos al siguiente punto, por favor. Gracias. Aquí en los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, pues debemos de determinar los métodos, si va a ser una encuesta, si va a ser reuniones con los alumnos, análisis de tendencias, a lo mejor las recomendaciones de los cursos, etcétera, ¿no? Para poder así nosotros revisar la información sobre el desempeño que estamos teniendo e identificar si estamos cumpliendo los objetivos, si la currícula fue alcanzada, si los procesos de enseñanza-aprendizaje fueron los correctos. Y derivado de estos métodos, pues debemos de identificar las partes interesadas que están involucradas. Pueden ser las instituciones, los egresados, entre otros. Y pues también las personas que realizan la evaluación, que sí son competentes, el docente, el coordinador. Todo esto también aunado a los informes de evaluación, que deben de ser transparentes y que deben describir claramente los productos y servicios y los objetivos, así como los hallazgos. Y estos deben de ser con mucha objetividad. Al momento en que nosotros encontramos algún hallazgo, pues saber el método y la lógica que vamos a utilizar para poder interpretar estos hallazgos. Una vez que ya determinamos a qué se le va a dar seguimiento, cómo vamos a tratar nuestras quejas, cómo vamos a establecer los métodos, pues ahora sí viene la parte de analizar y evaluar los datos y la información que surgieron de este seguimiento y medición, y los resultados que nosotros obtengamos pues nos van a servir para saber si estamos entregando nuestros productos y servicios acordes a la satisfacción de nuestros clientes, si están satisfechos tanto nuestros beneficiarios como nuestro personal administrativo o docente, si estamos logrando nuestros objetivos, si los programas de auditoría están siendo objetivos, que lo que planificamos se está llevando a cabo, que también si estamos cumpliendo nuestros indicadores, si hay algún desvío o algo así, ¿no? Si al momento de que se nos presenta algún riesgo que nosotros ya definimos en el apartado número 6, si las acciones que nosotros estamos tomando son eficaces en el momento en que nosotros determinamos que a lo mejor un proveedor es crítico, pues le estamos aplicando una evaluación. Y si ese desempeño de ese proveedor está cumpliendo, o si tiene una buena calificación, pues lo estamos controlando de manera eficaz y eficiente. Y aquí la norma nos dice sobre un anexo, el anexo E. Ahí va otro anexo, el anexo E. Aquí el anexo E nos dice unos métodos o medidas para evaluar el desempeño, los objetivos del desempeño que se pueden expresar como indicadores clave del desempeño. Aquí nos dice que algunos procesos que nosotros podemos incluir, pues pueden ser aquellos para proporcionar los recursos adecuados, para hacer el reclutamiento y selección, para gestionar y mantener la estructura, son también para programar, diseñar y gestionar y evaluar los recursos, la evaluación del personal, evaluación de los estudiantes, la comunicación interna y externa, la contratación del personal, el desarrollo profesional, información documentada, las apelaciones y las quejas también.
Otro punto que también aquí nos dice o nos menciona este anexo es sobre los métodos que nosotros podemos utilizar para este seguimiento y medición. Lo estoy tratando de identificar, Es que no se los puedo compartir. Bueno. Bueno, aquí nos habla sobre también algunas herramientas que podemos utilizar. Este anexo es informativo y de verdad les sugiero que se metan a detalle en cada uno de los anexos porque son bien importantes para tomarlos como referencia. Pasamos al siguiente punto, por favor. Gracias. Todo este análisis que nosotros vemos en este punto, pues lo podemos llevar a cabo precisamente con este anexo en donde se muestra pues obviamente la conformidad de nuestros productos y servicios, el grado de satisfacción, como les comentaba, la eficacia de las acciones que hemos tomado, por ejemplo, si tenemos riesgos y oportunidades y dependiendo el método que nosotros hayamos establecido, por ejemplo, si ustedes, o bueno, al menos ahí en oficinas centrales, manejaban el AMEF. En este análisis, pues ustedes detectaron todos esos riesgos y oportunidades que nos pide la norma para determinar y utilizaban este método. También se debe de evaluar pues el desempeño, ¿no?, de nuestros proveedores, como ya lo hemos dicho, y si en algún momento tenemos alguna mejora, pues también así poder tenerla. Pasamos al siguiente punto, por favor. Aquí hablamos de las auditorías internas. Muchísimas gracias. En cuanto a las auditorías internas, es lo mismo que en la ISO, en la 9001. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues las auditorías, pues las hacíamos a intervalos planificados, ¿no? Estas auditorías las debemos de hacer también de forma objetiva. ¿Por qué? Pues porque toda la información que nosotros recopilemos de estas auditorías, pues nos va a servir para mejorar nuestro sistema. Debemos también de verificar, pues, que cumplamos con los requisitos de nuestra organización, que si tenemos planes, currículas, matrícula, a lo mejor una carpeta del docente, pues que esté bien integrada. Debemos de cumplir todo lo que en un principio programamos. Dijimos que íbamos a hacer a lo mejor reuniones, pues hacerlas. Que si dijimos que íbamos a tener una fecha de inicio de término de nuestras clases o de nuestros cursos, que si íbamos a llevar un procedimiento de mantenimiento de equipos, una calibración, todo eso que nosotros hayamos especificado, que dijimos que íbamos a hacer o que estábamos haciendo, pues que se cumpla. Y también los requisitos de esta norma, que son 168 requisitos. En cada uno de los apartados en donde la norma diga debe, así la organización debe, es un requisito. Y si se dieron cuenta, a lo largo de la presentación había este dibujito que tenemos del lado de mi lado izquierdo, como lo veo, que es precisamente donde dice la organización educativa debe. Bueno, pues en el momento en el que en la norma diga este enunciado, pues es un requisito. Por eso son 168 requisitos que tiene la norma. Bueno, pues cualquier método que ocupe o implemente un auditor, pues ocupa las entrevistas.
y se mantiene, porque pues el auditor va a pedir evidencia de lo que se realizó en un periodo determinado. Este programa de auditorías en el cual se detalla pues quiénes participan, qué se audita, en qué tiempo y cuándo se va a entregar el informe, y los métodos que ocupa este auditor pues van a ser la observación, las entrevistas y la revisión de la información y las evidencias de conformidad. A lo mejor en procesos más complicados o más complejos, pues se puede llevar un poquito más de tiempo para las auditorías, ¿no? Pero si en determinado momento nosotros determinamos que la auditoría o nuestro proceso abarca el posgrado, pues la auditoría se tendrá que hacer cuando concluya el ciclo de la carrera, y otra auditoría después o cuando concluya el posgrado. Una vez que se concluye la auditoría, pues toca el turno de la alta dirección informar los resultados de la auditoría y también pues poner en práctica o identificar las oportunidades de mejora, porque si bien es cierto, los auditores vienen a verificar o a evaluar la conformidad, que lo que estemos planificando lo estemos llevando a cabo, y también vienen a hacernos aportaciones de mejora a nuestro sistema. Y si nosotros tenemos en algún momento alguna no conformidad o alguna corrección, pues nosotros debemos de hacerlas y de tomar las acciones correctivas pertinentes. Es decir, que si un auditor encuentra una no conformidad crítica, pues no nos debemos de esperar a que llegue el informe de auditoría, ¿no? O a que llegue días antes de la auditoría de empezar a solventarla para así implementar nuestras acciones. No, debemos de hacerlas en el momento. Y al final pues se debe de conservar la información documentada de que se realizó la auditoría y en el tiempo que nosotros lo programamos, y que tenemos unos resultados de auditoría, que tenemos un informe, un plan de auditoría, tenemos listas de verificación, que son los documentos que respaldan la ejecución de una auditoría. Y aquí como nota o como referencia, pues podemos basarnos o podemos ayudarnos a modo de orientación de la ISO de la 19011, que es en cuestión de auditorías. Y pasamos al siguiente punto, por favor. Muchísimas gracias. Aquí vemos la revisión por la dirección. En este punto sí nos dice la norma que debemos de hacer la revisión de la alta dirección por lo menos una vez al año. Puede ser trimestral, semestral. Aquí, a diferencia de otras normas, sí nos dice que debe de ser una vez al año. Y esta revisión que se haga, pues debe de ser acorde al plan estratégico que nuestra organización realmente está aportando el desarrollo sostenible de la sociedad. En cada revisión que haga la alta dirección, pues dejará a lo mejor algunas tareas o algunas asignaturas, algunas recomendaciones. Y lo primero que se va a hacer, pues es revisar dichas acciones, que la alta dirección haya dejado como pendientes, ¿no? La alta dirección siempre debe de estar al tanto de los cambios en las cuestiones internas y externas. Vivimos en una etapa de cambios en la cual todo, como en este momento, pues las conferencias, las clases, los cursos, todo ya es de forma virtual, y pues debemos de adaptarnos a estos nuevos cambios y determinar pues qué tan preparados o qué tan preparado está nuestro sistema de gestión de organizaciones educativas para todo esto. También la revisión que haga la alta dirección pues debe de estar encaminada a la satisfacción del estudiante y de otros beneficiarios, y a la retroalimentación de nuestras partes interesadas. Por ejemplo, yo tengo unos objetivos de aquí a diciembre, pues también debemos de revisar en qué estado se encuentran estos objetivos, si los vamos a alcanzar o
no. El desempeño de mis procesos, también del estado en el que guardan nuestras no conformidades y nuestras acciones correctivas. Si están cerradas, si están abiertas, en qué estatus están, por qué no se han cerrado, qué necesitamos para poder cerrarlas, si se están cumpliendo nuestros indicadores, si mis auditores se van a reunir, cuándo, qué encontraron, si la evaluación que nosotros estamos aplicando a nuestros proveedores externos y si los controles nos están sirviendo para determinar el buen funcionamiento de mis procesos con relación a lo que mis proveedores externos me están suministrando. También con respecto a los resultados de la evaluación sumativa y formativa, que hay un proceso en las competencias y las habilidades que estamos desarrollando en nuestros estudiantes. Los recursos que también determiné en un principio, si son los adecuados, si son suficientes o insuficientes, si la probabilidad de que aparecieran los riesgos que yo determiné en algún principio en el punto número 6, si las medidas o los controles que yo preví fueron efectivos. Al momento de yo hacerles una ponderación en donde dije cuál iba a ser el impacto, si se presentó el riesgo, si realmente fue ese impacto que tuvo, si fue grave, si no fue grave, si las acciones que yo estuve determinando me permitieron mitigarlo o mantenerlo. En determinado momento, pues a lo mejor también nos salieron algunas oportunidades de mejora, ¿no? Y toca el turno a la alta dirección ponerlas en práctica o no. Y el siguiente punto, que es la mejora. Pasamos, por favor, al siguiente punto. Muchísimas gracias. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en cuanto detectemos una no conformidad? Pues, por ejemplo, si nos resultó una no conformidad en enero, pues para diciembre no la vamos a tratar, debemos de tratarla oportunamente, por eso debemos de reaccionar ante la no conformidad en cuanto la detectemos, realizar. Que por ejemplo, el docente no cumplió con su plan. Bueno, pues a lo mejor vamos a hacer clases extraordinarias, ¿no? En las cuales nos ayuden a terminar el plan, porque si no vamos a tener una queja, la cual será o repercutirá como consecuencia de lo que no hicimos, ¿no? Tenemos también que evaluar las necesidades de acción para poder eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no se vuelvan a presentar o que no vuelvan a ocurrir en alguna otra parte del proceso. Y aquí a lo mejor nos podemos ayudar de un Ishikawa a lo mejor para poder realmente determinar la causa raíz, o a lo mejor de los 5 porqués, entre muchos otros, pero para que nosotros tengamos la certeza de que realmente estamos atacando nuestra causa raíz. Y así nosotros, con esta herramienta, pues nosotros podemos hacer la revisión de la no conformidad y podemos determinar pues la causa de esta no conformidad y posterior pues la determinación si existe una no conformidad similar y qué podríamos hacer, implementando las acciones necesarias, revisando también la eficacia de cualquier acción correctiva. Y a lo mejor, si fuera necesario, hacer los cambios en nuestro sistema de gestión de la calidad. Debemos de también, pues, de tener la información documentada sobre la naturaleza de la no conformidad y sobre los resultados de cualquier acción correctiva que nosotros hayamos implementado. Y esto lo podemos tener en una base de datos en donde digamos cuál es o cuál fue la no conformidad, la causa raíz de esa no conformidad, si las acciones fueron eficaces, si ya no hubo una recurrencia, y a lo mejor también poner ahí, ¿por qué no?, si hubo mejoras, que es el último punto de esta norma. Sabemos muy bien que todo es perfeccionable,
que todo se puede mejorar. Y la norma precisa que la mejora pues debe de venir de la satisfacción de nuestros estudiantes, de otros beneficiarios y también del personal, tanto internos como externos. Pasamos al siguiente punto, por favor. Gracias. Bueno, siempre nosotros debemos de estar mejorando nuestros productos y servicios educativos para poder así cubrir o cumplir los requisitos o las expectativas de nuestras partes interesadas y estar mejorando continuamente nuestros objetivos, porque a lo mejor al principio nos planteamos un objetivo el cual cumplimos. El hecho de que hayamos cumplido ese objetivo no quiere decir que ya es el 100% y ya no se puede hacer más. No, debemos de replantear nuevos objetivos, de encontrar a lo mejor nuevas herramientas, de nuevos desafíos, a lo mejor ampliar el alcance, tener o implementar algunas herramientas que nos puedan servir para la identificación de los riesgos, nuevas oportunidades, estar innovando en nuevos métodos de aprendizaje, en la forma en cómo hacemos nuestros procesos de reclutamiento y selección, la trazabilidad, el reparto de los recursos, la forma en cómo nosotros como docentes nos desenvolvemos dentro de clase, pues estar innovando, estar mejorando, estar teniendo esa retroalimentación con nuestros clientes, que en este caso son nuestros usuarios, para que de esta forma podamos seguir creciendo como organización educativa de excelencia y prestigio que somos y queremos llegar a ser. Y creo que hasta aquí terminamos con lo que es la norma. Ya no tenemos más diapositivas, ¿verdad? Creo que hasta aquí llegamos. Por mi parte fue todo. Muchísimas gracias. De verdad, de antemano, una disculpa. Creo que estuvo fallando mi internet. Continuar